Buenas tardes y bienvenidos a la parte 11 de este curso de visualbasic.net. Hoy vamos a ver cómo debuguear el código. Nadie escribe código perfecto. Es posible que con conocimiento disminuyamos la cantidad de bugs que provocamos, pero aún así nunca desaparecen completamente. Así que el debugueo es una habilidad y es un arte que tenemos que dominar como programadores. Voy a demostrarles algunas herramientas que nos da Visual Basic, o más bien Visual Studio, para debuguear. Vamos a comenzar viendo un nuevo proyecto y se va a llamar Debugging Example. Vamos a cambiar el nombre de form a Debugging Example Form. Y vamos a cambiar su texto para que sea Debugging Example. Vamos a agregar un text box con las propiedades siguientes: txt input, location 79 con 113 y su tamaño 120 con 20. Vamos a agregar un botón que se va a llamar Button Perform Division. Su location va a ser 79 con 139 y su tamaño va a ser 120 con 23 y su texto Perform Division. Vamos a hacer doble clic sobre nuestro botón para acceder a ese evento clic y vamos a comenzar viendo que estos son comentarios. Ponemos una comilla simple y comenzamos a escribir. Esto se utiliza más que nada para explicar nuestro código y así hacer más fácil que si otra persona llega a intentar cambiar algo, entienda cómo estamos haciendo las cosas, y también sirve como documentación para nosotros mismos. Si regresamos a ver nuestro código después de 1, 2, 3 semanas, es posible que ya no recordemos al 100 cómo funcionaba. Entonces esto nos va a servir para acordarnos y entender de cómo funciona, y también para llamar la atención a partes importantes del código y reducir la cantidad de información que tiene que asimilar otra persona cuando quiera trabajar en esto. Existen dos tipos de errores, que son los errores de compilación y los errores de tiempo de ejecución. Los de compilación son muy fáciles de ver porque hemos visto varias veces que Visual Studio nos subraya con rojo algunos pedazos de código. Eso es porque no nos va a permitir compilar porque está mal escrito, es un error. Esos son más fáciles de entender porque explícitamente se nos muestra que es, y podemos así corregirlos de manera relativamente fácil. Los errores en tiempo de ejecución son más complicados, ya que solamente se muestran una vez que el proyecto está corriendo y no es tan fácil de entender la causa del problema porque está dentro de la lógica de nuestro código. Haciendo esto, dim long answer as long, después long answer es igual a 100 entre long txt input.text y después un message box.show 100 entre una concatenación, es decir, unir cadena de texto.text, una concatenación es igual concatenación long answer. Y como podemos ver, este código está bien escrito, no nos subraya nada en rojo, es decir, no hay un error de compilación. A diferencia de que pusiera esto, me va a decir que la variable no está declarada. Entonces si yo intento compilar, me va a decir que no, me dice there will be errors. Esto es que hay un error de compilación, o sea, no va a compilar bien. Entonces me pide que si quiero continuar y compilar el código de la última vez que compilé, entonces no va a actualizar esto porque no funciona. Lo voy a corregir y ahora sí quito ese build error o error de compilación, lo ejecuto y ahora este código está bien en el sentido de que si pongo un número normal, o sea 10 entre
100 entre 30, pues sí, es simplificado, si me da 3. Pero si pusiera aquí, por ejemplo, un 0, vamos a ver que se tarda, y me va a tirar un error. Esto es porque no puedes dividir un número entre 0, ni siquiera en Visual Basic, en ningún lenguaje de programación se va a poder hacer esto, porque es un error de tiempo de ejecución, porque aquí en realidad el código está bien. Al momento de darle un input que no es el correcto, se genera el error. En un momento voy a ver cómo vamos a corregir eso. Por ahora voy a poner más errores en nuestro código. Y vamos a ver, cuando tenemos muchos errores, podemos decirnos en la parte de abajo de Visual Basic Error List, y nos va a decir todos los errores que tengamos. Por ejemplo, aquí me dice que la variable no está declarada. El mismo error que pasa si yo pongo el mouse arriba. Si le doy doble clic, me va a enviar al código que está mal. Me va a decir control y punto, me va a dar potential fixes. Y podemos ver que aquí hay una corrección. Si se la doy, lo corrigió. Este también está mal. Control punto. Y esta vez no me aparece la opción que yo quiero. Así que vamos simplemente a recordar que se escribe de esta manera. Ahora vamos a trabajar con los breakpoints. Los breakpoints son unas herramientas que nos ofrece Visual Studio, que son marcas que podemos poner en nuestro código para decir que ahí se va a detener la ejecución y nosotros vamos a supervisar cuál era el estado de las variables en ese momento. Vamos a introducir uno justo aquí en long answer. Como podemos ver, se cambió el valor de las dos variables. Vamos a ponerlo como era antes, y aquí también. Vamos a ejecutarlo. Voy a poner 2, y como podemos ver, se detuvo en esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo supervisamos las variables? Está aquí abajo. Aquí me va a mostrar el estado de todas las variables que podemos controlar. Mi se refiere a nuestro debugging example form. Long answer, ese valor de esta variable, y hasta aquí, justo antes de esto, es decir, long answer tiene valor 0, que es el valor default de los tipos de datos long o int. Txt input.text vale 2 porque es lo que nosotros ingresamos. Para continuar aquí tenemos varias opciones y están en esta parte de acá arriba. Podemos hacer mostrar el siguiente, es decir, show next statement es ver la siguiente línea de código. Otro sería step into, que significa ir adentro de la función, es decir, aquí estaríamos llamando así long, iríamos ahí. Step over lo que va a hacer es continuar y se va a tener hasta la siguiente instrucción, y si la siguiente instrucción era una función, entonces la corre de manera completa y la ejecución se detiene hasta el siguiente statement después de la función. El step out sale de una función hasta que ejecute la línea que sigue después de la función en la que ya estábamos. Vamos a hacer next statement, vamos a hacer el step into, va a la siguiente función, y ahora aquí vamos a ver que se actualizó long answer y ahora vale 50 porque dividimos 100 entre 2. Y como podemos ver, se muestran muchos controles aquí, como por ejemplo el system.math, que fue el que fue utilizado para la división, las conversiones, es decir, long, y utilizó un textbox.text. Vamos a hacer un step over y terminó la ejecución. Vamos a volver a ejecutar nuestro código. 3, ok, aquí se detiene y ahora vamos a utilizar algo llamado immediate window. Esta es una ventana que solamente se muestra cuando estamos ejecutando código y nos permite ver el estado de las funciones, de las variables. Si escribimos un signo de interrogación y después la variable que queremos, como por ejemplo txt input.text, presionamos enter, me va a imprimir aquí el valor de la variable que yo ingresé aquí. Es una manera más fácil de buscar el estado de una variable cuando ya sabemos su nombre. Una cosa que hay que prestar atención es que esta flechita amarilla me indica el statement que está ejecutando en ese momento. Por ejemplo, hace rato se detuvo en nuestro breakpoint. Le di a step over, es decir, la siguiente función, el siguiente statement, y bajó una línea. Entonces, si lo vuelvo a dar, me muestra el message box, que era la línea en la que estaba, que se detuvo. Aceptar, end soft, y termina la ejecución. También es posible
cambiar la posición de la flecha arrastrando el mouse, aunque va a haber veces en que no nos va a dejar regresar. Vamos a regresar otra vez, vamos a correr y vamos a ver que todavía recuerda el estado de variables que había antes. Vamos a regresar una, step, listo. Vamos a cancelar la ejecución y ahora vamos a escribir a nuestra immediate window directamente adentro de nuestro código. Como lo hacemos, ya habíamos visto antes, que es debug.print, y vamos a escribir nuestra función isNumeric long answer. Ejecutamos. Si le doy 3, vamos a ver que me imprime en esta línea. Continúo. Y en nuestra output, que sería nuestra debug line, que sería nuestra consola de debug, me va a decir true. Cancelo, corro, me aseguro de que esté la ventana output. Vamos a ver. Siguiente línea. Aviento un error porque escribí un texto. Como podemos ver, se escribe aquí mismo. Avienta otro error. Y así hasta que cambiemos nuestro input a un valor aceptable, que sería 2. Continúo. True. Vamos a regresarlo otra vez. Ejecuto. True. ¿Ven? Y termino. Para eliminar un breakpoint solamente hacemos clic aquí y listo. Toda esta área gris va a servir para colocar breakpoints o quitarlos. Ahora, como vimos, ya nuestro código nos presentó varios errores. Vamos a corregirlo de la siguiente manera. If txt input.text es igual a una cadena vacía, entonces exit sub. Esto significa que vamos a salir de esta subrutina o de este evento, así que ya no se va a ejecutar esto. Esto es para prevenir que brinque un error en tiempo de ejecución. Otro error que se nos presentó es cuando no es numérico el input que nosotros tengamos, así que vamos a poner aquí mismo else if, que ya vimos antes, not isNumeric txt_input.text. Entonces exit sub. Entonces, si cumple esta condición o se cumple esta, entonces van a salir de la subrutina y no aparece ningún error si ponemos nuestra operación justo enfrente. Es decir, primero vamos a analizar nuestra entrada, que sea correcta, que sea válida, y después ya hacemos operaciones con ella. Es más útil o más sencillo, es mejor hacer que el código de nuestro Visual Basic ejecute ciertas acciones únicamente cuando se presentan errores. Es una manera más fácil de controlar las posibles excepciones, es decir, errores que se presenten y que no sepamos con antelación cuáles son, o simplemente una manera más fácil de mostrarle al usuario mensajes personalizados cuando sus entradas no son correctas, etc. Para ello utilizamos las sentencias try, catch, finally. Estas son unas estructuras para manejar errores que nos permiten hacer que el código no se detenga y ejecutar código apropiado. Para demostrarlo mejor, vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser Windows Forms y se va a llamar Structure Exception Handling. Vamos a cambiar el nombre de nuestro form para que sea Structure Exception Handling Form. Vamos a cambiar su propiedad text a Structure Exception Handling. Y vamos a crear un botón. Su propiedad va a ser botón catch exception y su texto catch
exception. Vamos a cambiar su localización 93 con 128 y su size va a ser 96 con 23. Vamos a hacer doble clic para acceder a ese evento y vamos a escribir nuestra estructura de try catch finally. Escribe try, enter, y como podemos ver ya se hizo toda la estructura. Esto básicamente hace que se ejecute este código. Si el código que está después de try, entre try y catch, si aquí se presenta un error cualquiera, entonces va a pasar a esta sección catch. Esto me indica, este exception me indica que cualquier tipo de excepción va a ser atrapada por este fragmento de código, y x va a ser la variable que va a contener los detalles de esta excepción, o sea, del error que se haya presentado. Con esto voy a acceder a su información y va a ejecutar este código que esté aquí adelante. Nuestro end try indica que se acaba esta sección. Adentro de nuestro try vamos a escribir debug.print.writeLine try debug.writeLine catch, y ahora vamos a agregar nuestro finally. Este no es necesario siempre, pero es útil de vez en cuando. Y vamos a escribir aquí finally. Nuestro finally lo que va a hacer es que no importa si se ejecuta el código de try sin ningún error, o si hay algún error y se ejecuta nuestro catch, siempre se va a ejecutar nuestro finally. Esto puede ser para limpiar algunas variables o cerrar alguna conexión que hayamos realizado, sin importar si hubo errores o no. Terminando esta sección, vamos a escribir done trying, y vamos a recordar que todo esto se va a imprimir en nuestra output al momento de ejecutar el código. Si ejecutamos, vamos a ver en nuestro output, si presionó catch exception, va a escribir try, finally y done trying. Aquí no escribió en ningún momento el catch porque no hubo ningún error. ¿Entendido? Vamos a introducir un código más complicado. Vamos a añadir más complejidad a nuestro código escribiendo lo siguiente. Antes de nuestra estructura try, vamos a escribir dim long numerator as long es igual a 10, dim long denominator as long es igual a 0, dim long result as long. Y en nuestro try vamos a escribir nuestra división, porque es la que puede fallar. Vamos a escribir long result es igual a long numerator entre long denominator. Vamos a presionar F5 para ejecutar. Vamos a prestar atención a nuestro output catch exception y vamos a ver que imprime try, es decir, llega hasta aquí. Después vemos un mensaje que nos dice que hubo una excepción, es decir, un error. Aquí va a haber más detalles acerca de qué sucedió y lo podemos buscar en internet. Después dice catch, es decir, que si ejecuta el código después de nuestra sección catch, es decir, si hubo un error, aquí lo detectó y lo ejecutó. Después ejecuta finally, que se va siempre, y done trying. Vamos a cerrar. Hay que notar, sin embargo, que cuando hicimos eso, que se aventó este error, también fue capturado. No hubo una, por ejemplo, podemos ver que no se minimizó, es decir, que el programa siguió ejecutándose de manera normal, no se congeló, no pasó nada, porque lo capturamos aquí. Dijimos que se va a ejecutar esto, pero el flujo del programa siguió de manera normal, y eso es lo que estamos buscando. Atrapar las excepciones es algo que es bueno, que debemos hacer, pero solamente es una parte de nuestro proceso de captura de errores. Usualmente vamos a buscar decirle al usuario de manera amable que hubo un error, para que cambie su manera de
para que cambie la manera en que está operando el programa. Y también es probable que queramos decirle al usuario el tipo de excepción que hubo con detalles de cómo se corrige. Para ello vamos a utilizar lo que les mencioné, que era nuestra referencia a la excepción que aparece bajo este nombre. Aunque por ejemplo podemos cambiarla, X es solamente ese nombre que aparece por default y lo podemos dejar así si nosotros deseamos. Vamos a escribir aquí messagebox.show y entre paréntesis vamos a poner an error has occurred, concatenación x.message. No hay que olvidar que x es un objeto de tipo excepción, así que tiene sus mismas propiedades. Aquí está la operación, aquí está el error, me dice an error has occurred, y esto aparece en español porque mi .NET Framework, mi Windows está configurado a español. Y aquí este es el error, la operación aritmética ha provocado un desbordamiento, y aquí abajo me dice que es un overflow exception, es lo mismo solamente que en inglés. Cierro y como podemos ver sí se ejecutó esto, pero nuestro programa siguió su flujo regular, no hubo un error que crasheara el programa o un bug, solamente fue un manejo diferente de los statements que lo componen. Ahora, es posible que nosotros anticipemos algunos tipos de excepciones que puedan ser arrojados, y en ese caso es probable que queramos hacer código personalizado para esas determinadas excepciones, en lugar de unas acciones para todas las excepciones. Para ello vamos a utilizar o vamos a definir nuestra propia catch section o nuestra sección de catch. La más genérica y la que va a obtener todo sería esta exception, pero podemos escribir otra. Por ejemplo, catch, vamos a poner object exception as, y tenemos que escribir aquí system.invalidCastException, enter, y podemos ver que se nos genera esta sección. Básicamente, cuando suceda este tipo de excepción, se va a ejecutar esta sección, nada más. Esta ya va a ser ignorada y va a abrir, cuando termine esto, va a brincarse a finally y end try. Aquí vamos a escribir messagebox.show you must enter something in the text box. Ahora este código que escribimos aquí lo vamos a copiar, lo vamos a cortar y lo vamos a poner en el proyecto que habíamos abierto antes. Vamos a abrir nuestro debugging example, vamos a reescribir nuestro código para que siga lo que acabamos de aprender. Vamos a escribir un try, se completa esto de aquí. Aquí voy a poner nuestro catch que escribimos allá, esto lo voy a poner aquí en nuestra sección try y vamos a eliminar esto que ya no lo necesitamos. Nuestro building long answer lo podemos poner adentro de nuestro try, y aquí en nuestra excepción general vamos a poner un messagebox.show got an exception that wasn't an invalid cast. Vamos a ejecutar. Si ponemos la caja en blanco, me va a decir que tengo que escribir algo en nuestro text box. Si por otra parte pongo un 0, que sería un error diferente, me va a decir que ha capturado una excepción que no era un invalid cast. Cast, para recordar, es la acción de cambiar el tipo de dato de una variable. Por ejemplo, aquí era text, era string y lo cambié a long. Ahí es donde se avienta el error si pongo una caja en blanco, y es lo que me hace que se ejecute esto. Si ponía un 0, este error no sucedía porque sí, el 0 sí es un valor numérico, sí puede ser long, pero al momento de hacer la división es donde sí me provoca otra excepción. Esa sería la que es capturada acá abajo. Ahora vamos a abrir nuestro proyecto de Picture Viewer. Vamos a ejecutar, vamos a buscar a Select Picture o Open Picture, vamos a escribir asterisco punto asterisco, enter, y vamos a ver que me deja seleccionar cualquier archivo sin importar el filtro que teníamos aquí.
Voy a buscar un documento cualquiera, por ejemplo un archivo txt. Si lo abro, me avienta un error que sería el system.out-of-memory-exception. Esto sucede porque elegimos un archivo que no era del tipo que nosotros queríamos y intentamos abrir el image.fromFile. Como esta función solamente habrá imágenes, entonces avienta esta excepción. Para corregirlo vamos a utilizar lo que aprendimos utilizando un try. Vamos a escribir aquí try, enter. Ahora copio todo esto de aquí a nuestro try y después del catch escribo messagebox.show the file you have chosen is not an image file. Si ejecuto, le doy a Open Picture, selecciono, escribo asterisco y selecciono un archivo de texto, me va a decir que el archivo que seleccioné no es una imagen. Y así como podemos controlar mejor el flujo de ejecución de nuestro programa para cuando haya errores. Claro que este código no está del todo bien, ya que si el usuario selecciona una imagen pero aún así hay un error, entonces con este mensaje estaríamos como que confundiéndolo, no sería el mensaje apropiado. Es mejor hacer una excepción únicamente para cuando suceda este error en específico, aunque existen muchas otras maneras de provocar el error que nosotros vimos hace rato, que era el out of memory. Así que tenemos que utilizar funciones diferentes para que funcione de la manera que nosotros queramos, de verdad. Esto solamente es un ejemplo. Claro que con práctica y con experiencia vamos a saber cuáles son las funciones correctas y las excepciones apropiadas para trabajar un mejor código con menor cantidad de bugs, aunque, como ya mencioné, siempre van a estar ahí. Así que tenemos que acostumbrarnos y mejorar nuestras técnicas de debugueo. Nunca subestimen los comentarios, es algo que siempre van a ocupar, más que nada cuando trabajen en equipo, para que sus compañeros puedan entender más fácilmente la manera en que ustedes construyeron la lógica de su programa. Eso es todo por este video y nos vemos en la última parte de este curso de visualbasic.net.